Hermanos, ¿cómo están esta mañana? ¿Bien? Llegó noviembre y ya nos queda poco tiempo para terminar el año. Vienen las festividades y este mes es un mes de acción de gracias. Y hemos estado orando y pidiendo a Dios su guianza para esta temporada. Y en estas próximas semanas queremos hablar sobre las actitudes de un corazón agradecido, las actitudes espirituales de un creyente, las actitudes de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento en el Señor Jesús, que ha sido regenerado, su corazón ha sido completamente transformado. Claro, estamos en un proceso y el proceso de Dios es perfeccionarnos y hacernos más como Cristo. Amén. Ese es el plan, ese es el deseo de Dios, hermanos, es que tú cada vez más lleguemos a ser más como Él. Amén. Pero vivimos en un mundo corrompido y caído y vivimos en medio de mucha perversidad y es importante santificar nuestras vidas. Amén. Esta mañana quiero que comencemos hablando sobre las actitudes de un corazón agradecido y la primera que queremos hablar esta mañana es sobre la fe. Y ahí comienza en la vida del creyente. Amén. La fe. Sabemos todos que somos salvos por la fe y sabemos que somos justificados por la fe y sabemos que somos santificados por la fe. Pero el Señor Jesús nos enseña algo a través del libro de Habacuc, a través del profeta Habacuc, y nos habla sobre el vivir en la fe. Amén. Vivir en la fe. Muchos sabemos cómo podemos ser salvos, pero no todos vivimos por la fe. Amén. Tú puedes creer en Dios, pero no conocer a Dios. Y hay una gran diferencia. Y esa diferencia es de que la vida de esa persona que conoce a Dios, su vida no es igual, su vida es cada vez más como Cristo Jesús. Amén. Y esa es la meta del plan de Dios a través de su Hijo Jesús. Y esta mañana me gustaría que abrieras tu Biblia al libro de Habacuc y vamos a leer unos versículos y después vamos a brincarnos en otros pasajes, pero quiero que veamos cómo Habacuc comienza expresándose de esta manera. El capítulo 1, Habacuc, en chapter 1, verse 2. Sabemos que en este preciso tiempo hay una decadencia en el pueblo de Israel, en su compromiso a la ley, y sus vidas han sido engañadas y desviadas y están entremezcladas con el mundo y su cultura. Pero entre estos tiempos hay un hombre, y es Habacuc, y hace este reclamo y hace esta pregunta al Señor. Y mira lo que dice versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia? Dice, la destrucción y la violencia están delante de mí, está presente en nuestro día. En otras palabras, hay rencilla y surge la discordia. El 4, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. ¿Qué tal si oramos y después tomamos nuestro lugar? Señor, te agradecemos por esta mañana, por este tiempo que nos has permitido, este regalo, Señor, de sentarnos ante tu palabra, ante ti, Señor, en esta mañana como pueblo tuyo. Como nos invita tu palabra, Señor, como nos manda tu palabra a reunirnos, a congregarnos. Y esta mañana, Señor, pedimos que tú hables a nuestras vidas, hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a examinar nuestro corazón, nuestras actitudes, Señor, nuestra conducta, nuestra piedad, Señor. Y pedimos en esta mañana que tu nombre sea engrandecido, Señor, al escuchar tu palabra y al ser redarguidos por tu palabra y tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Pueden tomar su lugar. Hermanos, la vida de la iglesia está precisamente en la actitud del pueblo de Dios. La vida de la iglesia no la encontramos por medios o a medida de las obras externas. No es tanto lo que hacemos, no es lo que se hace para convertir al creyente, para poder traer cambio al creyente. No podemos ser amenazados por las obras
que vemos alrededor nuestro, tanto las obras terrenales y las que son influenciadas por este mundo. Y tampoco podemos ser amenazados a no vivir una vida recta y una vida santa delante de Dios por las obras tanto dentro de la iglesia o como iglesia. Hermanos, nuestra adoración y nuestra vida ante Dios no se mide en lo que tú y yo experimentamos, sino se mide en la conversión del creyente, en la convicción del creyente. Sabemos muy bien quiénes éramos y ahora quiénes somos en Cristo Jesús. La vida de la iglesia no puede ser amenazada por los deseos y las cosas que nos parecen bien a nosotros. Tú y yo no somos, no medimos lo que el Señor lo que el Señor puede hacer conforme a lo que tú y yo vemos o escuchamos. Sino el Señor, la vida de la iglesia se encuentra en las actitudes de su pueblo, quienes han nacido de nuevo, quienes han probado de su bondad y de su misericordia. Amén. Hermanos, esto es importante para nosotros porque vivimos en un tiempo muy similar a Habacuc. Vivimos en un tiempo donde ya no sabemos verdaderamente qué es lo cierto y qué es la mentira y qué es lo justo y lo injusto. Vivimos en un tiempo donde ahora llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vivimos en un tiempo donde si observamos a este mundo es injusto y vemos que se han aprovechado líderes y hombres de estatura alta. Es muy similar a esto. Pero nada de eso debe de amenazar a la iglesia y el pueblo de Dios en decir, ¿dónde está Dios? Todos sabemos muy bien que Dios está en su trono y Él gobierna todas las edades y todos los tiempos. Amén. Hermanos, pero veamos atentamente esto porque nuestras actitudes pueden tener un resultado a lo que tú y yo vemos. Y en consecuencia, todas estas cosas que vemos nos pueden separar de Dios, nos pueden alejar de Dios, nos pueden distanciar de Dios si no es Dios mismo quien habita en nosotros. Amén. Si tú y yo tenemos nuestra mirada en el hombre, vamos a caer y vamos a morir. Pero si nuestros ojos están puestos sobre el autor y el consumador de nuestra fe, entonces tú y yo permaneceremos, no porque somos fuertes y no porque somos dignos, sino porque Él es fuerte, Él es digno. Amén. Hermanos, quiero que veas algunas de estas actitudes y esos atributos en la vida del creyente. Gálatas capítulo 5, 22. Regresando un poco a este libro que leíamos hace unas semanas, Gálatas 5, 22 al 24, nos habla sobre el fruto del Espíritu en la conducta cristiana. Estos son los atributos, ese es el fruto, esa es la evidencia que podemos observar en los hijos de Dios, en los creyentes, en los cristianos. Y nos dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mira lo que dice, es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del que vive en nosotros. Ese es el fruto de aquel que tú y yo hemos recibido al confesar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y si es así, esa obra no se realiza con el tiempo. Eso no es algo que tú y yo logramos después de haber asistido a la iglesia por tanto tiempo, sino esto es lo que tú y yo recibimos en el instante, en el momento que tú y yo nacimos de nuevo, confesamos a Cristo Jesús con nuestros labios. La vida del creyente ahora, estos son los frutos del creyente, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive en él. El Espíritu vive en mí. ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo vive en mí. Amén. Y si hemos de considerar estos frutos, hermanos, este fruto no nace por resultado propio. Es una vez más el Espíritu en la vida del creyente. Es nuestra comunión con Dios, es nuestra unión a Cristo. Amén. Como Cristo Jesús oró en Juan capítulo 17. Así es, nuestra unión a Él. El Espíritu habita en mi vida. Entonces, esto es resultado de que el Espíritu tiene morada en mí. Amén. El fruto es frágil. Amén. ¿Cuántos de aquí vamos a la farmacia y tocamos toda la fruta y, verdad, queremos ver si está buena, pero a la marqueta, perdón.
El fruto es atractivo, el fruto nutre, es de bendición, bendice a otros. Amén. Este fruto, hermanos, no es algo que tú y yo vamos a un día lograr, sino esto está disponible a todo aquel que verdaderamente y sinceramente busca a Dios de corazón. Amén. Hermanos, esto es importante para que de considerar, hermanos, la conducta del creyente, las actitudes del creyente, hermanos, es la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia no se sostiene por las cosas externas que experimentamos y vivimos, se sostiene por la verdad de Cristo. ¿Quién es Él a pesar de los tiempos? Aquí cuando tú y yo consideramos esto, mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 17. La raíz de todo eso, la raíz de las actitudes del creyente o de una persona, hermanos, las encontramos en el corazón de la persona, en el corazón del creyente. Y si hemos de dirigirnos al problema, ¿verdad? Si hemos de dirigirnos a la raíz de todo, debemos de ir al corazón del creyente. Hermanos, si tú y yo, si experimentamos desánimo, si experimentamos cansancio, no tenemos el deseo de servir a Dios, o no tenemos el interés de involucrarnos y ser parte de su obra y avanzar el reino de Dios, déjate digo, eso no es normal y no es el fruto del Espíritu Santo. Eso no proviene de Dios, que yo me sienta desanimado. Claro, hay situaciones en la vida que nos golpean y nos llevan a un estado donde nos podemos sentir desanimados, pero no debe de reemplazar nuestra convicción en quién hemos creído, a quién servimos. Claro, van a haber circunstancias en la vida donde vamos a encontrarnos en este estado, pero nunca olvidar que hemos sido llamados al servicio de su reino. Amén. Entonces, si continúo en esta actitud de que no tengo el deseo, las ganas, o no siento en mi corazón, o no amo a Dios de corazón, vuelvo a recordar, hermanos, no es un fruto del Espíritu y hay un problema que tenemos que dirigirnos y lograr encontrar cuál es este problema. Porque no es el plan de Dios que continuemos de esta manera y cada vez más nos distanciemos de Dios. Hermanos, muchos han escuchado de Dios, muchos conocen de Dios, pero no tienen un conocimiento directo de Dios. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 17, mira lo que dice, hablando sobre la condición del corazón y lo que sucede en una persona que tiene un corazón endurecido. Mira, esto digo, el 17, pues afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Si nosotros como pueblo de Dios we don't address, en inglés se dice la palabra address, no vamos a la raíz del problema. El peligro aquí, hermanos, es que nuestro corazón se endurezca, nuestros pensamientos sobre la verdad de Dios sean entenebrecidos, olvidemos a Dios, olvidemos su plan y su llamado para nuestras vidas y acabemos nosotros, como dice Pablo, tratando de salvarnos a medida como podamos en esta vida, que todo eso nos lleva a la destrucción. Ese no es el plan de Dios para nuestras vidas y para quienes Él ha llamado, hermanos. Pero mira lo que sigue diciendo, por la dureza de su corazón, el 19, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta frase aquí, dureza de corazón, es ignorancia. Se muestra no solo en su en la negación a Dios, sino que también en sus faltas morales. Esta parte que leemos, esta frase, dureza de corazón, es ignorancia, que nos muestra que hemos negado a Dios y ahora nos hemos entregado a una vida de moralidad que está en contra de Dios. El peligro, hermanos, es que si tú y yo no examinamos nuestro corazón y no venimos a Él de corazón, eso es lo que puede suceder. La dureza de nuestro corazón, la ignorancia que nos vuelve enemigos de Dios, ¿ven?
hemos negado a Dios. Sigue diciendo en esta parte, esta palabra lascivia que la encontramos ahí mismo, es un pecado que se deshace de toda restricción. Lascivia significa que hemos perdido medida de la gravedad de nuestro pecado y lo lejos que nos ha llevado este pecado. La dureza de corazón, la ignorancia que es en resultado a esta vida y este mundo, y al fijarnos en las obras externas que hace, nos aleja de Dios, nos lleva a vivir más allá de los límites morales que Dios nos habla y Dios nos muestra. Y ahora vivimos sin alguna manera cómo poder regresar a esto. Por esto, hermanos, es importante que tú y yo examinemos nuestras actitudes como creyentes, porque al final del día estas actitudes no son para que a mí me aplaudan y a mí me acepten, sino estas actitudes muestran la vida de Cristo en este corazón que ha sido transformado, que ha sido acercado a Él, y toda gloria a Él. Amén. Mira lo que dice el libro de Hebreos, mira esta advertencia, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice lo siguiente: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hace énfasis, no apartarnos de alguna iglesia solamente, o no apartarnos solamente de un mover, sino apartarnos del Dios viviente, el creador, el sustentador de nuestras vidas. Y mira lo que sigue diciendo el 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy hay tiempo. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El 14: porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. El 15: en cuanto se dice, si oís hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mira esta advertencia, hermanos. No sea que haya entre vosotros alguno que ha endurecido su corazón por consecuencia del pecado, que nos lleva a la ignorancia, nos lleva a negar a Dios, nos aleja de Él, y no podemos regresar a Él a menos que el Señor tenga misericordia y extienda su Santo Espíritu sobre nosotros para volver a Él. Nuestras actitudes no están ligadas, hermanos, por solamente nuestras emociones, ¿verdad? Actúo de alguna manera cuando tengo lo que quiero. Actúo de alguna manera porque he logrado lo que siempre he querido. O actúo de alguna manera porque todo me va mal y quiero que todos paguen el precio de lo malo que me está yendo. Y quiero que todos prueben de lo malo que es este mundo y la economía y la política y la inflación en el gobierno y todo lo que estamos probando, ¿verdad? Y quiero que todos prueben. Y esas actitudes, no, hermanos. Tú y yo no vivimos de acuerdo a cómo este mundo esté ahorita padeciendo. Tú y yo vivimos a medida de que hemos probado su misericordia, y vivimos de rodillas agradecidos ante el Dios viviente que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y de esta manera, esta es la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos gloriamos en la cruz, como dijo Pablo. No nos gloriamos en lo que este mundo nos puede ofrecer si es que gana el grupo rojo o el grupo azul, sino nos gloriamos en aquel que venció y esperamos en Él. Ahora, eso es fácil decir, bueno, sí es verdad, pero debemos de ir a la raíz de esto, hermanos. Hermanos, regresemos a Habacuc para que podamos ver aquí este ejemplo, la condición de este pueblo. Estas son las finales décadas del pueblo de Israel, su reinado, y hay mucha injusticia y hay mucha idolatría en este tiempo. Y no solamente hay injusticia en el pueblo, en los gentiles, ¿verdad? O en los otros pueblos, pero también en el pueblo de Dios.
y hay idolatría en el pueblo de Dios. Ya no hay, nos está expresando aquí Habacuc, el reclamo que él hace a Dios. Él está diciendo, ¿no has visto lo que está pasando? ¿No ves que hay injusticia? ¿Verdad? ¿Nos vas a responder, Señor? Alguna vez nos hemos quedado de alguna manera diciendo, Señor, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo vas a hacer lo que te estoy pidiendo, Señor? Cuando leemos este libro, que es uno de los libros más largos, no solamente son 3 capítulos, pero cuando lees este libro, Habacuc reclama a Dios 2 veces y Dios responde 2 veces. Y Dios no responde como Habacuc esperaba que él respondiera. La pregunta para nosotros, hermanos, si Dios no responde de la manera que tú y yo esperamos que él responda, ¿seguiremos de pie? ¿Seguiremos siéndole fiel a él? ¿Seguiremos sirviéndole a él porque él es digno, como sea lo que sea y como él quiera hacer de nosotros, como él guste? ¿Le seguiremos siendo fiel a él? ¿Seguiremos siendo fiel a pesar de que otros no sean fiel? Permaneceremos en este caminar, como dice Pablo, ¿verdad? Esta carrera, terminar esta carrera. Aquí mira lo que dice Habacuc, le está haciendo este reclamo al Señor, le está diciendo al Señor, ya no hay, han negado la ley, no hay una observación del Torah, ¿verdad? Hay violencia, injusticia, hay corrupción en los líderes. Y le está haciendo este reclamo, ¿verdad? Señor, te estoy clamando, te estoy pidiendo que respondas y no respondes. Pero el Señor Jesús le responde. Y cuando el Señor Jesús le responde, para resumirte eso porque nos llevaría más tiempo, pero Él le responde diciendo, más bien voy a enviar a los de Babilonia, voy a enviar a hombres y caballos que vengan y tomen posesión de sus vidas. Imagínate. No le dijo, sí, ahí voy a salvarlos, pero le comienza a responder de una manera que Habacuc quedó, wow, ellos son peores que tu pueblo, Señor. Y tú vas a mandar a estos que no tienen límites, maltratan al pueblo, los tratan como animales a la gente. Y el Señor les está diciendo, este es el plan. Muchas veces queremos que el Señor, ¿verdad? Pedimos por esa nación y estos tiempos que estamos viviendo y quisiéramos que el Señor levantara un hombre, ¿verdad? Y este hombre es santo, este hombre, y dijéramos todos, ese es. El Señor va a tratar con cada nación y de la manera que Él trata con cada nación es trayendo justicia, su justicia. Entonces cuando vemos esto, hermanos, en el capítulo 1, capítulo 2, el Señor responde. Y le responde diciendo, voy a levantar a los de Babilonia, voy a levantar a estos hombres malvados, a estos hombres de caballos que son más feroz, son más, ¿verdad? Caballos más potentes que cualquier otro animal y van a venir y van a invadir y van a tomar posesión de cada uno de ellos. Imagínate lo que el Señor le está diciendo a Habacuc. Bueno, Habacuc en el capítulo 2, mira lo que dice, le vuelve a reclamar. Mira lo que dice ahora, considerando lo que ha oído del Señor. Mira sus palabras. Capítulo 1, versículo 12 le dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? Mira sus palabras ahora. No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Escucha las palabras de Habacuc. Comenzó reclamándole, comenzó pidiéndole, Señor, ¿qué vas a hacer? Clamo a ti. Mira la violencia. Mira la violencia. Mira la injusticia. Y tú y yo, hermanos, podemos observar las cosas externas de este mundo y decir lo mismo. Mira lo que está pasando. ¿Cómo puede haber un Dios justo? ¿Cómo puede haber un Dios santo, amoroso? Mira cuánto padecen los demás y toda la injusticia que hay en este mundo. Y pudiéramos comenzar a reclamarle al Señor, Señor, responde, haz algo, ¿verdad? Danos al presidente, ¿verdad? Del grupo rojo, ¿verdad? Porque este nos va a salvar. Y comenzamos a ponerle a Dios instrucciones. Le comenzamos a decir lo que tiene que hacer.
porque de esta manera queremos que Él nos salve. Pero Habacuc responde al recordar quién es Dios. Hermanos, mira cómo recuerda a Dios. Dice, ¿no eres tú el de la eternidad, oh Señor Dios mío? El versículo 12, santo mío. Recordó que Dios es eterno. Él es el creador. Él es el sustentador. Él es el santo que nos habla Isaías, que su manto llenaba el templo. O sea, mira, comienza a recordar después de que el Señor le dice, no va a haber, no vengo a salvarlos como tú piensas, sino voy a enviar a los de Babilonia, y vienen con más enojo. Y dice, mira lo que dice, no moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Y comenzó a entender Habacuc que el juicio de Dios no siempre es como nosotros queremos, pero el juicio de Dios para el pueblo de ese tiempo era traer a sus enemigos. ¿Por qué? Porque habían descuidado la ley. El trato de Dios con nuestras vidas, hermanos, le leía eso a mi hijo en el libro de Hebreos, donde dice que Dios dice disciplina al que ama. A veces nos creemos que ya no hay necesidad de disciplina porque somos adultos, tenemos hijos, tenemos un hogar, tenemos trabajo, y asumimos que ya conocemos toda la responsabilidad y lo sabemos todo. Pero hermanos, tú y yo, es necesario que el Señor discipline nuestras vidas. Es necesario que Él traiga juicio a esta nación. Y el juicio de Dios no viene diciendo les voy a dar al mejor candidato. El juicio de Dios viene, si es necesario de que esta nación padezca, así será. Y es difícil de oír eso, pero lo que nos asegura Habacuc aquí es que él recordó, y tú y yo tenemos que recordar. Y aquí es donde nace en el corazón del creyente estas actitudes. Bueno, ¿quién es Dios? Él es eterno, Él es santo. No moriremos porque Él es fiel para cumplir su promesa, porque Él recordó que la promesa que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ahora la va a completar, porque hay una promesa que viene en el Hijo, en el enviado, en el Mesías, el que está por venir. Entendió que el plan de Dios es más grande que este momento que tú y yo muchas veces, en el cual nos ahogamos y creemos y sentimos que el mundo se acabó. Pero el plan de Dios es más grande que tu vida, hermano. El plan de Dios es mucho más grande que la vida de esta iglesia. Y a veces en estos momentos nos ahogamos diciendo, Señor, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos de esta forma? Y olvidamos que el plan de Dios es más grande, y que nuestra actitud no está sostenida por lo que el mundo nos puede dar, hermanos, sino ¿quién es Dios? Ahora volvemos a la pregunta aquí, hermanos. Sabemos que somos salvos por la fe. Sabemos que somos justificados por la fe, sabemos que somos santificados por la fe, pero ¿cuántos de nosotros caminamos por la fe? Decía al principio, si en tu vida no hay ese amor genuino de decir, Señor, te quiero ser fiel, te quiero servir, quiero hacer tu voluntad, Señor, hay redargüimiento. Perdóname por lo que he hecho, perdóname porque siento el peso del pecado de este mundo y he probado tu bondad. Si estos sentimientos y esas convicciones están en tu corazón, hermano, entonces procuraremos buscar a Dios más y más. Pero si regresamos y si no hay estos sentimientos en mi corazón y no hay una convicción de decir, Señor, me tengo que afirmar en ti, tengo que dar mi vida al servicio de tu reino y expandir el evangelio, si no lo hay, entonces el peligro es de que nuestro corazón se ha endurecido. Y hemos negado a Dios con nuestra vida. Y lo que nos habla Habacuc, hay injusticia. Hay 5 cosas que vemos en el libro de Habacuc, hermanos. Hay una injusticia económica, donde los ricos, ¿verdad?, se hacen más ricos. No es algo nuevo, lo vemos hoy en día. Vemos que hay el labor y el trabajo de los esclavos, el abuso, ¿verdad?, de las personas que trabajan y que en ese tiempo tenían que trabajar para engrandecer los reinos de estos reyes. Hay líderes irresponsables que dejaban que otros trabajaran
y ellos aprovechaban a malgastar el dinero y el abuso de las personas. Y también hay idolatría. Había idolatría, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos habían convertido sus ganancias en idolatría, el amor por la vida en idolatría, ¿verdad? El buscar la buena vida se había convertido en su Dios. Algo muy similar a nuestro tiempo. Algo muy similar. Tú pudieras decir, Abraham, yo no adoro una estatua. Yo no me postro ante una estatua, ¿verdad? Pero eso no es solamente idolatría. Si tu vida se ha convertido en el amor por dinero, en el amor por vivir esta vida lo máximo porque ya no tengo más tiempo y mañana no es prometido, ¿verdad? Y lo único que me queda es hoy voy a vivir al precio de que, ¿verdad? Ponga a Dios a un lado, hermanos, eso es idolatría. Que mi vida se ha distraído por las cosas terrenales que tienen un vencimiento. Pero volvamos a esto. Mira lo que cambia este libro. Mira lo que dice el capítulo 2, en la segunda vez que responde Dios. Y me estoy brincando un poco porque quiero llegar a esto, al corazón de este libro, del cual muchos hemos oído en el Nuevo Testamento. ¿De dónde nace, de dónde brota esta frase? Pero en el capítulo 2 Dios responde y mira lo que dice. Entonces el Señor, el versículo 2, me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Habacuc 2:3. Aunque tarde, dice, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Mira lo que dice el 4. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Aquí está. Ese es el corazón de esta carta. Este es el corazón. Aquí está. Aquí es donde vemos el fundamento. Aquí es donde si hemos de dirigirnos al problema de todo, es esto, hermanos, de que si tu vida ha confesado a Cristo como el Señor de tu vida, entonces aquí comienza a vivir por la fe. Mira lo que dice ahí: mas el justo por su fe vivirá. Creo en Dios, y si creo en Dios, vivo por la fe. Amén. Y de aquí vemos que esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo toma de los profetas anteriores. Y en Romanos él nos vuelve a decir lo mismo. Romanos 1, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nos brincamos a Gálatas 3:11 y dice: y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Dice, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Volvemos que ahora la vida del creyente, hermanos, no solamente es una vida que dice soy creyente, pero es sostenida. ¿Por qué? Porque caminamos por la fe, porque somos justificados por la fe. Esto es importante para nosotros. Y lo que nos dice Gálatas capítulo 2, 22, ¿qué nos dijo Pablo? Dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo que vivo ahora, dice que en esa carne lo vivo en la fe por medio del Hijo de Dios que se entregó por mí. O sea, consideremos las palabras de Pablo. Consideremos estas palabras para la vida de un creyente, hermanos. Si tú y yo queremos solamente asistir un domingo para cumplir con una tarea, bueno, síguelo haciendo, hermanos. Pero eso no te garantiza la salvación. Es una vida transformada, es una vida que día a día dice: Señor, ayúdame a permanecer en ti, ayúdame a caminar dignamente. Amén. Esto es importante. El que vive por la fe sabe muy bien que está anclado por su fe en Dios. El que vive por la fe sabe que nada lo mueve. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero, Dios es eterno.
Dios es creador de todas las cosas, pero no solamente eso, sabemos que Cristo es el fundamento y mi vida sobre Él está siendo edificada. Y si Dios es fiel y Cristo es el precio y el fundamento inmovible, entonces estamos seguros. Sabemos también que Dios es eterno, Dios es soberano, Él tiene pleno control de todo, Dios es santo y no hay error en Él. Un pastor dijo esto y lo vuelvo a decir. Dice, si tú no crees en tu corazón Génesis 1:1, entonces tú no puedes creer lo demás de la Biblia. Pero si tú lees Génesis 1:1 y lo crees con tu corazón, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, bueno, de ahí comienza la verdad de Dios hasta el fin. Y no hay falta y no hay error en Él. Y por eso estoy anclado a Él. A pesar de la injusticia, a pesar de las muchas cosas que vemos en este día, Dios hace como Él le place, hermanos. Él hace lo que a Él le place. Tú y yo no le damos a Dios instrucciones, ni le podemos decir cómo debe de hacer las cosas. Dios es soberano, entonces todas las cosas ya están compuestas para su destino eterno. Amén. La bendición para nuestras vidas es que Él nos escogió a cada uno de nosotros para ser parte de su plan eterno. Y por eso debemos de darle gracias y bendecir a Dios por lo que Él ha hecho. El justo vivirá por su fe. Hermanos, esto no es algo que, bueno, vamos a ver cómo lo puedo hacer, sino esta es una decisión de principio a fin. Nuestra vida comienza por la fe y se sostiene por la fe y concluirá por la fe. Así comienza. No comenzamos viendo si el evangelio puede a lo mejor convencerme y todavía dudo ciertas cosas, no estoy tan seguro, pero en algún futuro puede ser que yo pueda crecer y caminar en la fe. Déjate digo, no has sido convertido y no has nacido de nuevo si todavía dudamos, si todavía no estamos seguros y Cristo no es nuestra prioridad y Cristo no es el centro de nuestras vidas. Porque el Señor es claro en su palabra y en ningún momento nos da oportunidad para dudarlo. Más bien, cuando conocemos a Dios a través de su palabra, nos asegura que Él es verdadero. Amén. Ven conmigo, hermanos. Mira lo que, al considerar a Habacuc y su reclamo y la respuesta de Dios, y sabiendo que Él no nos responde como queremos, Él no nos va a responder como quisiéramos, y el Señor tiene todo en control. Amén. Él tiene todo en control, pero algo que estamos seguros es que Él es eterno y no moriremos. Es decir, hermanos, de que en esta vida vamos a padecer y vamos a pasar por tribulación y vamos a pasar por dificultades, pero nuestra vida en el cielo viene un día que seremos llamados a la eternidad. Amén. Ven conmigo al libro de Colosenses capítulo 1. Quiero que veas esto. Si queremos ver actitudes que glorifican a Dios, hermanos, y no estamos hablando de actitudes para decir, oh, yo conozco a alguien que necesita cambiar. No. Mírate a ti mismo, ¿verdad? Observa tu propia vida. Considera la necesidad de Dios en tu vida. Pero algo podemos estar seguros de que todos aquí, la raíz del problema está en nuestro corazón. Pero ahí es mismo donde Dios obra y comienza a trabajar en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente. Leamos el versículo 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, el 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de ¿quién? ¿Del pueblo? No, delante de Dios.
Imagínate la aclaración aquí en este pasaje. Hay una claridad de quienes han venido al conocimiento de Dios y han sido reconciliados en Cristo Jesús para ser presentados a Él. Aquí no nos muestra o no nos da al Señor una idea de que pueda haber alguien que todavía dude y sea presentado a Dios. Aquí nos está aclarando de que estábamos lejos. Él nos reconcilió en su cuerpo, en su carne, mediante su muerte, para que fuéramos presentados santos. Y esta palabra santificación significa morir, significa negar, significa ser apartado. Y si no es así, entonces todavía luchamos con la idea de que ¿será que soy creyente? El Señor es claro, hay una división muy clara entre la verdad y la mentira. Pero aquí nos aclara esto, hermanos, que tú y yo hemos sido reconciliados para esto, para ser presentados a Él. Amén. Quiero terminar viendo esto en Habacuc. Mira, ven conmigo de regreso. La carta termina de esta manera. Si nos preguntáramos, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Lo que sí sabemos es de que Habacuc sabía lo que venía, el juicio que Dios iba a enviar. Habacuc estaba muy seguro de que su reclamo a Dios, aunque él quería que las cosas sucedieran de alguna manera o que fueran tratadas de alguna manera, el Señor le aclaró cómo iba a traer justicia y juicio a su pueblo. Y Habacuc no dijo, bueno, Señor, esto es injusto, busca a otra persona que te sirva, ¿verdad? Habacuc no dijo, ¿sabes qué, Señor? No cuentes conmigo. No cuentes conmigo. Esto es, ¿cómo puede ser? Como muchos hoy en día pudiéramos meditar en la palabra y decir, wow, qué Dios tan malo. Y lo oímos en muchas discusiones de un mundo que no conoce a Dios porque no le ha sido revelado la palabra de Dios. Y solamente juzgan a Dios porque han leído ciertos pasajes, pero no tienen contexto y no tienen conocimiento de Dios. Hermanos, por eso es importante que cuando tú y yo leamos la palabra, le pidamos a Dios y a su Santo Espíritu que nos revele su palabra. Y no solamente leamos de alguna manera diciendo, bueno, aquí dice esto y esto está malo, pero aquí también dice esto, porque ahora lo estamos leyendo de una manera para poder apuntarle a Dios y decirle, ajá, I got you. Si no leemos la palabra de una manera donde decimos, Señor, vengo a conocerte a ti. Amén. Pero Habacuc no dijo, Señor, ¿cómo eres? Wow. Pero mira su respuesta. Y aquí viene la actitud, hermanos. Si tú y yo caminamos por la fe, vivimos por la fe, el justo por su fe vivirá. Hermanos, si es así, mira esto. Mira su respuesta al versículo 17. Al oír y al saber lo que viene, mira lo que él dice. Leamos el 16, nos da un poquito más. Dice, oí y se estremecieron mis extrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia. Imagínate al pueblo que se levantará para invadirnos. Habacuc pensando, Señor, al considerar lo que vas a hacer, o sea, wow, qué miedo, Señor. Tiemblo ante tu juicio. Imagínate, este es el Dios que tú y yo servimos. No es un Dios cool y hip, ¿verdad? Que podemos tomar como un amigo. No, Él es el creador. Pero mira lo que dice el 17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Imagínate. Qué convicción. Qué actitud, hermanos.
Qué actitud de un hombre de Dios, que sabiendo bien de que no le funcionó el reclamarle a Dios para que hiciera como él esperaba, y después de Dios haberle respondido como él lo iba a hacer, observa la respuesta de Dios, considera lo porvenir y la destrucción y el juicio que viene por el pueblo de Dios, y a pesar de eso, su seguridad no está en lo que va a suceder después de que él traiga juicio, sino sabe muy bien quién es Dios para cuidar de él, para cuidar de su pueblo. Aunque la higuera no eche brotes, ¿qué harías tú, hermano? Aunque no haya lo suficiente trabajo, finanzas. Hermanos, he notado de que aunque hay mucha dificultad económica, la gente todavía gasta. Entonces, esa no es una prueba y esa no es una lucha, porque de alguna manera u otra vamos a gastar. Right? We're going to do it through Affirm, we're going to do it to Klarna, we're going to pay later. We're going to pay later. Pero ¿qué harías tú cuando haya una dificultad en tu familia? ¿Qué harías tú cuando se presente una circunstancia donde pruebe tu vida? ¿Qué sería nuestra respuesta cuando las cosas no nos parezcan? ¿Qué sería nuestra respuesta a Dios cuando observamos este mundo y escuchamos de personas que, habiendo confesado a Cristo Jesús, ahora niegan a Cristo Jesús, y oímos lo que ellos dicen, y después en nuestro corazón queremos nosotros también aceptar lo que ellos dicen? ¿Qué sería nuestra respuesta al escuchar estas cosas, hermanos? Porque déjate digo que hay más y más personas que, habiendo confesado a Cristo, ahora están negando a Cristo y están hablando sobre esto. To deconstruct the deconstruction of Christianity. Quieren deshacer la cristianidad y enseñarnos de que estábamos mal todo este tiempo. ¿Qué de las cosas que vemos, la injusticia que vemos en este mundo? ¿Qué de la brutalidad que vemos, verdad? Lo que muchos protestan, y de todo esto, hermanos. ¿Qué de nosotros cuando todo esto se presente? ¿Podemos serle fiel a Dios? Podemos decir: sí, Señor, quiero caminar, quiero serte fiel, quiero llevar a cabo tu voluntad. Amén. ¿Qué respuesta de Habacuc? ¿Qué respuesta al decir: tiembla mi cuerpo pensando en la manera que vas a tratar con este pueblo? Pero aún así, Señor, aunque nos haga falta el alimento, aunque nos haga falta el abrigo, aunque nos haga falta el techo, aunque nos haga falta lo que nos haga falta, Señor, sabemos muy bien quién tú eres, y me regocijaré en mi salvación. Imagínate, hermanos, encontrar gozo en medio de la dificultad y la prueba. Nos recuerda de Primera Tesalonicenses, que dice: este pueblo recibió la palabra de Dios con gozo a pesar de las muchas tribulaciones. Un pastor dijo esto: si tú y yo no experimentamos persecución, nos hacemos la pregunta: ¿qué evangelio estamos predicando? Porque ese evangelio hace una de dos: divide o nos acerca al Señor. Amén. Hermanos, nos mostraba el Señor Jesús lo que le decía a Habacuc. El orgulloso, que dice, él solamente piensa en su vida. El orgulloso solamente piensa en qué es lo que yo voy a ganar, lo que voy a yo recibir o obtener. El orgulloso confía en ellos mismos, mientras que los justos viven por la fe. Amén. La diferencia del orgulloso y el justo es que somos preservados para la gloria de Dios, y el orgulloso cada vez más se está deteriorando en su propia conveniencia. Amén. Hermanos, me gustaría invitarte a ponerte de pie y abra su Biblia a Gálatas capítulo 2, versículo 20. La pregunta es: ¿cuál es mi actitud? Primeramente a Dios. Si hay duda, si hay dificultad, la mejor manera de poder nosotros tratar con eso es ir a Dios en oración, en su palabra, hacer preguntas, hermanos.
Hacer preguntas si hay dudas en nuestro corazón. Acercarnos a alguien y decir, fíjate, lucho con esto, estoy siendo tratado por esto. Pero si lo dejo y no me importa porque no es tan importante, entonces el peligro es de que somos engañados y nuestro corazón se endurece. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Mira esto, hermanos. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, que dice, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Termino con este pensamiento. ¿Por qué es que Habacuc, a pesar de lo que venía, pudo encontrar gozo, pudo confiar en el Señor a pesar de lo que venía para el pueblo de Israel? Y la pregunta podemos hacernos nosotros mismos: ¿por qué es que confiamos en Jesús? ¿Por qué es que confiamos en Dios a pesar de las muchas tribulaciones o problemas que vemos alrededor de nosotros, hermanos? ¿Por qué es que podemos confiar en Él? ¿Por qué? Porque nos dice este pasaje, porque Él se entregó por nosotros. Por eso podemos confiar en Él, porque Él murió en mi lugar. Él tomó mi culpa, mis iniquidades. Él tomó todas mis faltas y las llevó a la cruz, y ahí fueron crucificadas. Y la vida que Él tomó al resucitar ahora nos ha dado esta vida a nosotros, y por eso podemos confiar en Él. Venga lo que venga. La actitud de la iglesia no es no me va como quisiera, sino la actitud de la iglesia: Señor, tú eres bueno y fiel en todo tiempo y digno de recibir lo mejor de mí. Amén. Así de pie vamos a orar.